El día de hoy le corresponde a los textos literarios. Las maestras encargadas son Arely Flores, profesora de Filosofía, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. La maestra Cristina Alvarado, profesora de Inglés. Y la maestra Flor Mendoza, profesora de Lectura. Los textos literarios se dividen en tres grandes grupos: líricos, dramáticos y narrativos. Comenzaremos con los líricos. Estos tienen su nombre porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañados de una lira, como la que aquí se muestra. Se expresan habitualmente en verso, pero podemos encontrar también la prosa. Aquí dos ejemplos que encuentras fácilmente en redes sociales. En estos, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto, por lo tanto, son sumamente subjetivos. En ellos predominan las emociones. El poema es uno de sus máximos representantes. Estas son obras escritas en verso, usan comúnmente la rima y otras herramientas literarias. El verso es la menor división estructurada que encontraremos en un poema. A su vez, una estrofa es un conjunto de versos que se repiten a lo largo de un poema, como lo puedes ver en la imagen. Actividades. Acompañado de tu maestro, analizarás el poema Absoluto Amor de Efraín Huerta, Amor sin muerte de Leandro Andino y elaborarás tu propio poema de 3 estrofas. Pausa aquí, es hora de usar el lápiz. A continuación, los textos dramáticos, que tienen su origen en Grecia también, donde se realizaban representaciones en culto al sagrado Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en un escenario frente a un público. Esta historia se desarrolla a través de los diálogos que hacen los personajes. No hay que confundir drama con teatro. Cuando el drama representa el texto, el teatro hace referencia a la presentación frente al público. Dentro de su estructura interna contienen presentación, donde los personajes y el conflicto hacen su aparición; nudo, desarrollo de las acciones para resolver el conflicto; y desenlace, fin del conflicto, fin de la obra. Dentro de su estructura externa tenemos actos, escenas y cuadros. Los actos se caracterizan por cerrar y abrir el telón. Las escenas son donde aparecen personajes nuevos y los cuadros son pequeños cambios o giros en la historia que se presentan dentro de las escenas. Los elementos son diálogo, textos pronunciados por los personajes; acotaciones, indicaciones del autor sobre las actitudes de los personajes y el escenario. Por ejemplo, si se encuentra en un bosque o en la playa, o si el personaje está triste o enojado. Actividades. Acompañado de tu maestro, desarrollarás el guión Fuente Ovejuna de Lope Vega. Harás un resumen de esta obra y le darás un final alternativo. Pausa aquí, es hora de usar el lápiz. Finalmente, los textos narrativos. Estos son expresiones literarias en prosa, que nos relatan una historia. Esta puede ser real o ficticia y se expresan mediante un narrador. En estas, el autor expresa sus sentimientos y emociones por medio de la historia que desarrolla en el texto. Por ejemplo, Cenicienta. La estructura de los textos es inicio, desarrollo y desenlace. De una situación inicial que se encuentra en equilibrio, tenemos el inicio, donde se presentan los personajes; posteriormente el desarrollo, donde se presenta el conflicto; y finalmente el desenlace, donde este se resuelve y volvemos otra vez a una situación inicial. Los elementos de los textos narrativos son narrador, acciones, personajes, espacio y tiempo. Existen diferentes tipos de narradores y no debemos de confundirlos con el autor, pues el autor es quien escribe la obra, una persona real,
y el narrador es la voz interna del texto que nos cuenta la historia. Existen diferentes tipos de narradores, como ya lo dijimos. El omnisciente es el que ve toda la historia y sabe lo que sucederá, pero no participa en ella. El testigo es quien sí participa, como un testigo. Y finalmente el protagonista, cuando cuentas tu propia historia. Entre sus diferentes tipos están el cuento. Es una narración muy breve, está basada en hechos reales o ficticios y su trama está protagonizada por pocos personajes. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales que se transmite de generación en generación. Y finalmente, la novela. Esta narración es bastante amplia, es mucho más grande que un cuento. Tiene personajes más amplios y un argumento más desarrollado. Actividades de tarea. En tu casa desarrollarás el cuento La tía Chila de Ángeles Mastretta, la novela Los Miserables de Víctor Hugo y finalmente la leyenda de Donají